algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos y sean bienvenidos al capítulo número 37 de Caballeros del Albedrío. Me presento, mi nombre es Abel y en esta ocasión dimos un salto temporal de un mes casi, güey. Porque esto fue para rescatar a Bons, que hoy sí nos acompaña en esta ocasión, güey. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues bien, todo chido. Ahí estamos medio ocupadones porque, pues, la neta, trabajo. El trabajo es trabajo y tienes que estar ahí para chingarle. Sí, no queda de otra, señores, pero como lo dije en el inicio de este episodio, real. Es un salto temporal porque estos eran los episodios perdidos que teníamos. Cabe decir que teníamos otra versión de los episodios, solamente yo los había grabado, pero se nos presentó la oportunidad de hacer un breve reboot con Bons en esta ocasión para ver qué tal queda, ¿no? Y espero que lo disfruten. Pero antes que nada, por favor ayúdame a recordarles a todos nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. Nuestras redes sociales en donde se pueden enterar de todos estos movimientos son Facebook, Twitter e Instagram. Y nos pueden encontrar como Caballeros del Albedrío con una L extra. Y ya saben que también tenemos un grupo en Facebook que se llama Luciferianos del Albedrío, en donde pueden compartir contenido también. Compartimos todos, pues, los complementos o casi todos los complementos de los episodios. Y pues, ahí andamos. Y los memes, güey. Y los memes. Exacto, ahí ya estuve subiendo un par de memes que yo fabriqué, espero que los hayan disfrutado. Y si todavía no están al tanto, vayan al grupo de Luciferianos porque solamente ahí los subí, no los voy a subir en otra red social. Así que váyanse uniendo para que estén al tanto de todo el contenido y también vayan a suscribirse a todas nuestras plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast, iHeartRadio, Deezer y YouTube, en donde van a poder encontrar todos los episodios de este programa, incluidos los de la Horrorpedia, que es el segundo podcast que tenemos. También se ha puesto muy bueno. Ha estado interesante. Es que sí han sido películas de que dejan de qué hablar, güey, ya sea por sean buenas o sean malas. Pues ustedes vayan a checarse el contenido y dense quemón, ¿no? Ahí dejen sus comentarios para ver qué tal. ¿Qué tal les pareció, güey? Exacto, vayan ahí a comentarnos cuáles películas les gustaría que reseñáramos y sobre todo qué temas les gustaría que hiciéramos en este programa. Pero una vez dicho todo esto, yo creo que es el momento de que iniciemos con el reboot de este episodio y bueno, comencemos. Porque desde la Ciudad de México vamos a traer la historia de uno de los científicos más importantes de nuestro país, que se atrevió a cuestionar más allá del conocimiento preestablecido, aplicando el método científico a lo que se conoce como la pseudociencia o fenómenos paranormales, obteniendo avance en el estudio de la sensación dermoóptica, los procesos y estados de conciencia de los chamanes más importantes de México y, por si fuera poco, las bases de la telepatía. Por lo tanto, para este reboot del capítulo 39, les presento la historia de lo que algunas fuentes reconocen como el Einstein de la conciencia, el judío mexicano Jacobo Greenberg y su extraña desaparición.
¿Qué te puedo decir? Todo un caso muy conspiranoico que pareciera no ser real, muy fantasioso, güey. Dices, güey, lo que este güey dice está cabrón, ¿no? Es de otro nivel. Está a otro nivel, exactamente, y habla de otros niveles cósmicos. Exacto, güey, a eso nos vamos a estar adentrando esta noche. Por eso les pido que tengan la mente abierta, porque vamos a explorar límites o vamos a explorar algunas cosas que no habíamos tratado como tal en este programa. Vamos a salir de los límites de la conciencia y vamos a abrir nuestro tercer ojo. Exactamente, abran su tercer ojo para este episodio porque se va a poner bastante bueno. Así que vamos comenzando con el tema de esta noche porque va a estar muy interesante. Y para eso remontémonos al inicio de la historia con el nacimiento de Jacobo Grinberg Silberbaum, nacido en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946, el día de la Virgencita. 12 de diciembre de 1946. Es hijo de inmigrantes europeos y judíos, por lo cual quedó bajo la influencia escolar de su congregación judía. Desde muy temprana edad, las cosas no fueron sencillas para Jacobo. Cuando tenía 10 años, le diagnosticaron un tumor en el cerebro a su madre, Etusha Silberbaum, que la terminó matando a los 35 años, tras casi 5 años de estar en constante pelea con la enfermedad. Joven, murió muy su joven, madre güey. Joven, 35 años, güey. Era, pues sí, era una joven. Una joven adulta, sí. Una joven adulta, güey. Y pues yo creo que el Jacobo ya pues, apenas estaba morrito. Sí, güey, tenía solamente 10 años para ese momento, güey. Sin embargo, esta situación afectó de gran manera a Jacobo, que de inmediato despertó su vocación por el estudio del cerebro, ya que a partir de ese momento la meta de Grinberg sería intentar descubrir los secretos del cerebro para evitar que quizás otras madres tuvieran el mismo destino que la suya. Déjame decirte que esta historia de origen es brutal, güey. No mames, güey, me rompe el corazón, güey. Al chile tuvo una motivación muy, muy fuerte, güey. Su madre, güey. Y la evitar... muerte de su madre y pues evitar que los demás padezcan de lo mismo. Del mismo sufrimiento que él padeció y que padeció su madre, güey. Sin embargo, su vida académica continuó con toda normalidad, terminando sus estudios de preparatoria para tomarse unas vacaciones en Israel. Estuvo por un tiempo en la ciudad de Kibutz y regresó a la Ciudad de México para iniciar sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias, específicamente en la licenciatura de Física, y no podía ser en otra institución que en la poderosísima UNAM. La verdad es que cuando te dicen Jacobo Grinberg estudió en la UNAM, te quedas así, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Estudió física. Ah, cabrón, mira, güey, mira. Es mucho de estos conocimientos que la mayoría de la comunidad Puma, güey, yo creo que no tenía, o la mayoría de los estudiantes que asisten a la UNAM no tienen conocimiento de este gran personaje que tuvo la institución, güey. Ciencia, Facultad de Ciencias. Así que échenle mucho ojo si son pertenecientes a la institución para que se cultiven un poquito y conozcan a personajes bastante interesantes que pisaron sus aulas, güey. Así que, una vez iniciados los cursos, se dio cuenta de que la física no lo llenaba del todo, y decidió dar un salto de vocación inclinándose por la licenciatura en psicología, consiguiendo su título y muy buenas amistades, convirtiéndose en el ayudante de Héctor Brust, uno de los mayores influencias académicas y que falleció el pasado 9 de julio del 2018, apenas hace 3 años. Al finalizar sus estudios, conoce a su primera esposa, Lisette Arditi, una artista visual y psicoanalista mexicana, durante un viaje a Israel, con la cual tuvo a su primogénita, Etusha Grinberg, que actualmente se dedica a la música y a seguir difundiendo el mensaje de su padre. Aquí hay un dato bastante interesante que no les mencioné ahorita con la historia familiar de Grinberg, ya que él cuenta con 2 hermanitos muy preciados, güey. Que el primero es conocido como Nathan Grinberg, un oftalmólogo que está ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, por si necesitan ahí una consulta. Por si necesitan lentes. Exacto. Y el actor que participó en la novela Mirada de Mujer, Ari Telch. Ari Telch es hermano de Jacobo Grinberg, si están metidos en la farándula mexicana. Es un güey que es un personaje de telenovelas, el señor guapito que está ahí participando, ¿no? Pero es muy interesante que este personaje ha denunciado la desaparición de su hermano en diferentes programas de la televisión mexicana, güey.
También cabe decir que durante este periodo de tiempo en donde conoció a su esposa en Israel, tuvo su primer encuentro con estos fenómenos paranormales o parapsíquicos, ya que en este viaje conoció a un norteamericano que tenía mucha experiencia jugando con la Ouija y ese fue su primer experimento. ¿Ese fue su primer contacto con el mundo del esoterismo? Exactamente. Vaya que lo inició fuerte con todo, y sin miedo. Duro y sin miedo, güey. No mames, brutal, güey. No, yo creo que pues no sabía nada de este desmadre. Dijo, vamos a hacer este pedo, güey, a ver qué pasa. Exacto, güey. No sabía qué esperar de la situación. Sin embargo, no tenía miedo, tenía mucha curiosidad de lo que podría pasar. Y eso fue lo que lo enganchó por totalidad. Investigarlo, güey. Pues, sí, tiene una buena motivación. Sin embargo, para 1976 se divorcia de su esposa, con la cual cayó en una depresión aparente. Pues su aspecto físico cambió de gran manera, dejándose crecer la barba y el cabello. La verdad es que la barba la sienta bien, Sí. La sienta bien. Tiene barba de judío, güey. Barba de judío. Y obviamente esas barbas son bastante buenas, güey. Yo quisiera tener barba de judío, pero mira, nada más tengo aquí unos pelitos de... Joder, mexican. Después de esto, de que presentó todo este cambio físico, intentó cerrar ciclos, decidiendo viajar a Estados Unidos para hacer su doctorado en el New York Medical College. Y consiguió una plaza en el laboratorio del Dr. Roy John, fundador del Brain Research Laboratory, en la Escuela de Medicina en la Universidad de Nueva York. En el laboratorio de John se formaron otros reputados científicos y estudiosos de la conciencia, como el Dr. Richard Davidson, además de ser visitado con frecuencia por investigadores bien reputados. Aunque según los relatos de Greenberg, cuenta que agentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos estaban muy interesados en las aplicaciones militares y de espionaje que podían tener los estudios de la conciencia. Pues claro, cómo no. Era un gran avance, güey. Güey, todo lo que significa ciencia para lo militar, güey, es primordial. Sí, si la ciencia no tiene una aplicación militar, güey, prácticamente no funciona. No sirve. Güey. Y de ahí se han sacado una de las mayores tecnologías gracias al avance militar, güey. Pero según las fuentes que investigué, mencionan que su posible presencia estaría relacionada con el proyecto Stargate, lo cual es muy interesante porque en la primera temporada abordamos a profundidad ese tema o ese proyecto, que está muy bueno por cierto para que vayan a dárselo, pero a mi parecer no está relacionado con el programa Stargate. No, nada que ver, absolutamente nada que ver. Podría estar relacionado enteramente con una especie de MK Ultra 2.0, o al menos siento que esa sería la conexión más exacta, güey. Sí, es más real, todo por el tipo de tema que trata, ¿no? La conexión mental, la conciencia, la mente, telepatía, telequinesis, todo lo que puedas hacer con tu cerebrito bonito, el 100% de tu capacidad cerebral. Exacto, güey. Qué bueno que dijiste telepatía y telequinesis, güey, porque también tenemos ahí un episodio en la primera temporada donde abordamos estos tópicos, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vayan, no sé si decirles vayan a verlo porque... No vayan a escucharlos porque todavía no tenía video en ese entonces. Pues, ahí está. Ahí está, vayan a checarlo. También cabe decir que en esta temporada en donde entró a este laboratorio conoció a diferentes científicos que se drogaban con altas cantidades de LSD para sus estudios de la conciencia. Vaya, pues claro. ¿Qué mejor? Yo necesito ser estudiado. Yo quiero estudiar la conciencia con LSD. Claro. Sería lo mejor, güey. ¿Por qué no? Que tu trabajo combine drogas, güey. Güey, es de lo mejor. Pero la pasantía se terminó y Jacobo Greenberg regresó a México con su doctorado y un contrato del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, CONACYT, por lo cual montó su despacho en el Laboratorio 23 de Fisiología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y a partir de este momento tuvo rienda suelta para introducirse en uno de los temas más apasionantes de los que escribió, ya que a través de más de 6 volúmenes intentó encontrar una explicación para todas las experiencias de los chamanes de México. Gracias a esto se adentró en un recorrido por todo el país, investigando y desenmascarando a los chamanes más importantes de las comunidades. Figuras como Don Lucio, Don Antonio, Juan el Cuate, María Sabina, y la que más llamó su atención fue Pachita, la cirujana psíquica.
de la cual conoció muchas anécdotas y las plasmó en su libro Los chamanes de México. Güey, al chile son personajes, no sé si influyentes, pero creo que sí, güey, porque varias celebridades han estado con ellos, los han visitado, güey, han consumido de lo que ofrecen, güey. Claro. Y claro, estos güeyes también pues, han hablado muy bien de todas de esas experiencias, ¿no? Exacto, y justo vamos a tocar ese tema porque antes que continuar con el tema de Jacobo, me gustaría contarles una breve experiencia que tuvo Jacobo Greenberg con María Sabina, uno de los nombres más renombrados dentro de la chamanería. Y los hongos alucinógenos, claro que sí. Exacto, güey. Porque pues muchas celebridades han intentado pues, buscarla como personalidades de Hollywood o del medio artístico. De hecho, ahí se rumora que hasta The Beatles, bueno, John Lennon vino a buscar a María Sabina. Lennon y George. ¿George? ¿No es Paul? No, fue Lennon y George. Bueno, hay unas partes de The Beatles, güey. La mitad de The Beatles... La mitad de The Beatles se vinieron a chingar una quesadilla de hongos. Exactamente, caldito de hongo. Pero hay que mencionar como tal la historia de Jacobo, que estaba recorriendo todo México cuando llegó a Aguaya de Jiménez, Oaxaca. Era una noche bastante lluviosa, pues los caminos de terracería cada vez se estaban haciendo más inestables y la bruma cubría en su totalidad pues todas las calles de Oaxaca. Pues sí, la verdad es que... Llueve fuerte por allá. Con ese clima, es temperamental ese clima. Jacobo y su equipo iban a bordo de una camioneta cuando una niña lo increpó de pronto y les dijo: «Mi abuela quiere verlos». Jacobo no entendía y preguntó por el nombre de su abuela, a lo que la niña contestó: «Es María Sabina». El equipo estaba muy interesado para ese momento, pues no creían que se toparían con una eminencia de los chamanes así tan fácil, güey. Güey, jálate, vamos a ver qué pedo. Mi abuela te quiere para echarse unos honguitos, carnal. Ya ¿Jalas lo o qué? encontramos, güey, ya, jálate. Incluso, güey, aceptaron y acudieron al domicilio de la curandera. Y después de esperarla por un largo tiempo, llegó acompañada de uno de sus hijos, que comenzó a negociar con Greenberg porque les comentó que María quería que hicieran un viaje de hongos con ella, y para eso tenían que ir al monte a conseguir su propia arma para destruirse. Oh. Ya sabes que los que son de Oaxaca, los que conocen este ámbito de los hongos, sabes que tienes que ir al monte a cortar tus propios honguitos y esos son los que te vas a chingar tú. Ah, huevo, que sí. De primer momento, Jacobo se sintió decepcionado de conocerla, ya que su nieto estaba muy insistente en acordar un precio por los servicios de su abuela. Sin embargo, aceptaron y partieron para recolectar sus hongos. De regreso a la casa de la chamana, su nieto les comentó que era necesario que se quedaran en el lugar, ya que María recomendaba que el viaje se realizara por la noche. Todavía faltaban unas horas para que llegara la oscuridad, así que apañaron el lugar, mientras el resto de la familia los acompañaba y se emborrachaba en su compañía. Se armó el camping, güey, a huevo que sí. Pero eso es interesante, güey, porque en los relatos de Greenberg cuenta que, o sea, los nietos estaban ahí tomándose unos licores, güey, estaban ahí chupando, se pusieron bastante borrachos, güey, mientras ellos estaban nada más observando, güey, ni siquiera un traguito les ofrecieron, güey. No mames, qué mierda. Al llegar la noche, María llegó con un anafre con olor a copal, que comenzó a amenizar el ambiente. Se acercó a cada miembro del equipo y untó un polvo de color negro en sus manos. Pidió que se pusieran cómodos en sus catres y cobijas, mientras comían su porción de hongos. Greenberg sacó de su mochila un cuaderno y una pluma para poder tomar apuntes de su experiencia. Sin embargo, tras 30 minutos de ingerir el fungi... Bueno, al chile esperaba mucho, güey. Bueno, mames. Pobre vato, güey. Demasiado, güey. De hecho, los demás de su equipo se estaban burlando de él porque, ay, güey, pinche ñoño académico que está sacando aquí su cuadernito para apuntar. No mames. Y a los 30 minutos, güey, su espíritu académico se aplastó por completo, güey. No mames, pues como chingados, no, güey, salió el otro espíritu. Sin embargo, esto lo obligó a envolverse en las cobijas, ya que la temperatura de su cuerpo comenzó a descender. De pronto toda su realidad se transformó. Fuertes corrientes de aire se sentían a su alrededor, mientras todo se distorsionaba, hasta que se encontró en la sala de su casa muy cómodo y disfrutando del ambiente hogareño. Pero instantes después, Greenberg escuchó la voz de María Sabina diciendo, cito, «San Pedro, San Pablo», acompañada de palabras en lengua mazateca, arrastrándolo de nuevo a la realidad, acostado envuelto en cobijas. Tan pronto como su trip lo guiaba a la sala de su casa, con todas sus comodidades,
se escuchaba el canto de María y regresaba a la choza. Este proceso se repitió en 7 ocasiones, hasta que Jacobo no pudo con la desesperación y salió corriendo de la choza para encontrarse con un amanecer resplandeciente. Asegura que tardó mucho tiempo en comprender lo que María Sabina trataba de decirle en aquella ocasión. No mames, güey. A ver, pinche ñoñito, le tuvo miedo, güey. Le tuvo miedo al viaje, güey. Sin embargo, es interesante, güey, porque el trip empezó en la noche, güey. Supuestamente, solamente ocurrió esto en 7 ocasiones, güey. Cuando salió de la choza, verga, güey, ya había amanecido, güey. Toda la noche se la pasó en este mismo proceso en que regresaba supuestamente a su casa y regresaba a la choza, güey. Güey, esos viajes son bastante cansados, güey, son muy duros, güey. Sin embargo, lo que intentaba decirle en esa ocasión es que Jacobo no tenía la capacidad suficiente para no soportar el ambiente estresante o fuera de sus comodidades. Como lo vimos en su descripción de su viaje, él regresaba al lugar más cómodo que tenía, que era su casa, para después ser arrastrado a la incomodidad de la situación, güey. Estar envuelto en cobijas con una desesperación increíble y sin saber qué era lo que estaba pasando. No, ma. Mientras su conciencia quería regresar a la comodidad, María Sabina lo arrastraba otra vez a la incomodidad, güey, ¿sabes? Entonces esa era más o menos la interpretación que él intentó darle a este viaje que tuvo en hongos con María Sabina. Un extraño proceso para... Solo para mencionarlo, ¿no? Ah, pues sí, güey. No mames. Pues estar de repente en un lugar sentado y estar imaginándote, o no sé, yendo a otro lugar. La verdad lugar, es que sí es un poco extraño, güey. Porque cuando regresas, es como de, güey, ¿qué vi, güey? ¿Eso fue real o no, güey? Exacto, la incertidumbre de qué fue lo que pasó. Todo se construyó en mi cerebro, güey. Realmente pasó porque fue tan vívido, güey, para él. Sí. Y es que las alucinaciones, pues, tienen esta característica que son sueños vívidos, en donde, pues, sí estás hasta cierto punto consciente de la realidad y en tu trip. En el trip estás consciente, güey. Sin embargo, esto es mucho de lo que se apoya con las drogas y todo esto que te distorsionan la realidad. Algunas sí lo hacen, güey. Por ejemplo, ahí tenemos el LSD, que ya lo habíamos nombrado, que sí, se sienten otras sensaciones, o la famosa sinestesia, güey. La sinestesia, que puedes escuchar sonidos y saborear colores, güey. Saborear colores, sí. Entonces es muy distinto la percepción de la realidad que se tienen al consumir este tipo de sustancias, que lo que hacen es potencializar el cerebro, güey, ¿sabes? Entonces aquí entramos en una incertidumbre. ¿Pasa o no pasa realmente todo lo que vemos mientras consumimos esas sustancias, güey? Pero esto es una de las experiencias que tuvo Jacobo con esta María Sabina y es bastante interesante. Vamos a hablar de experiencias algún día, porque sí, es un tema bastante interesante. Güey, ahí teníamos un caso pendiente, de hecho se los voy a spoilear, que es del DMT, güey, la sustancia del cerebro más extraña, güey, ¿sabes? Sí, porque es una molécula muy sencilla y es un trip de segundos, güey. De segundos y tan fuerte, güey. Tan fuerte. La molécula del sueño es muy, muy extraña, güey. Y de hecho, pues ahí está la invitación. Si quieren saber más del tema, pues háganos ruido ahí en nuestras redes para que le demos más atención a este capítulo, güey. Pero, continuemos. Jacobo mencionó en su libro que el acercamiento con la curandera Pachita se presentó en el momento adecuado, como si todo hubiera sido una casualidad o ya estuviera predestinado. Sin embargo, en algunos artículos periodísticos mencionan que este acercamiento se presentó gracias a la familia del presidente José López Portillo, pues su hermana Margarita López Portillo estaba muy interesada en esos temas y conocía a la curandera. Y una vez que los reunió, crearon una relación muy cercana. De esta manera, Jacobo pudo estudiar las capacidades sobrenaturales de Pachita durante varios años. Y lo que vio e experimentó influyó definitivamente en su manera de percibir el chamanismo y la investigación de los fenómenos paranormales, publicando en 1981 el primero de 2 libros dedicados a Pachita. Nada más. O sea, ella tenía su propio método. Su propio método, tenía sus propias experiencias. Durante todo ese tiempo vio muchos casos
de los cuales escribió 2 volúmenes muy interesantes. También, de hecho, si les interesa, vayan a buscarlo en YouTube porque está disponible en audiolibro, güey. Para las comodidades. Claro que sí, ofreciéndoles todo para ustedes. Y para eso nos adentraremos un poco a las conclusiones que tuvo Jacobo cuando conoció a Pachita. Cuenta que la gente de su comunidad la describía como una curandera que podía realizar todo tipo de procedimientos médicos y efectivos. Solo con sus manos. A través del espíritu del último Tlatoani de México, Cuauhtémoc. Vámonos. Este la poseía para que pudiera identificar y curar enfermedades con mucha facilidad. Es impresionante la cantidad de testimonios que aseguran haber visto a Pachita entrar en un estado de trance mientras el espíritu de Cuauhtémoc se dedicaba a operar tumores, diálisis y quitar y reparar huesos en instantes. Ese Cuauhtémoc es una chingonería. Era un cirujano, güey. Güey, no mames, bellísimo. Como nuestras celebridades tlatoanis también, como Nezahualcóyotl, que eran ingenieros y poetas, güey. Teníamos muchos avances científicos en esa época. Bellísimo, güey. Simplemente volteemos a ver a los mayas, güey, que tenían grandes conocimientos científicos de astronomía y de varias cuestiones científicas que no se tenían en otras partes del mundo en esos tiempos, güey. Maestros, güey. Estamos avanzados. ¿Cuántas cosas no se perdieron, güey, por la supuesta herejía, güey? No mames. También todos ahí. estos documentos quemados, extraviados, güey, a la verga, güey. ¿Cuántas cosas de esas no hubieran sido reales o estudiadas actualmente? A profundidad, güey. Claro, ¿sabes? por supuesto. ¿Qué sería de hoy con esa ciencia bien estudiada? Güey, podríamos hacer muchas cosas, güey. Y Ya- simplemente este es el caso perfecto para todos esos tipos de relatos que pudieron llegar a más lejos con la investigación. O si es que les daban una investigación apropiada, pudieron crear algo bastante interesante, güey. Ya pudimos haber viajado intergalácticamente. Quizás, güey. Quizás ya se puede, güey. Pero solamente que es un alto secreto, güey. Ay, qué secreto, sí. Podría ser, güey. Podría Todo es ser. posible en este planeta a partir de este episodio, güey. La verdad. Así que continuemos para entender un poquito más allá de todo esto que les mencionamos. No Porque- mames, güey, pues es que están todas las pinches figuras importantes en su momento, güey. Hasta el pinche presidente está embarrado en esto, güey. Bueno, la hermana, ¿no? La hermana del presidente, güey. Pero, güey, cómo se ve la influencia y pues la empresa familiar que es la silla presidencial, ¿no? Qué mierda. Exacto, güey. Incluso en el documental del secreto del Dr. Greenberg mencionan que era bastante curioso que hasta en Los Pinos, en la presidencia, güey, se utilizaran chamanes para curar este tipo de enfermedades o padecimientos, güey. Lo cual es bastante extraño que ocuparan a chamanes y no a doctores, güey. Vaya que los chamanes sí lucran bien de su trabajo. Pues ahí hay muchas cosas y vamos a llegar al profundo. Incluso si les gustaría también que exploráramos más a profundidad a los chamanes, sería muy interesante, güey. Fuerte, fuerte. Sin embargo, uno de los testimonios más interesantes de los que pudo recabar fue el que puso en su libro Curaciones chamánicas. Cuenta que una niña de la comunidad de Pachita se le había practicado una cirugía, pero debido a la fuerte cantidad de anestesia, provocó que su cerebro dejara de oxigenar, dejándola en coma y sin poder hacer nada. Oh, vaya. Sus padres acudieron a la poderosa Pachita, que sin problemas aceptó el reto. Dictaminó que necesitaba un cambio de corteza cerebral. Oh, cabrón. No mames, qué profundo, Pachita. Güey, lo podía hacer sin ningún estudio médico, nada más te veía, realizaba ahí unos procedimientos, entraba en trance y te decía, lo que necesitas es esto. No mames, un cambio de corteza cerebral. ¿Cómo se hace eso, mi cuau? Ahí te va, güey. Después de 4 operaciones, Pachita abrió el cuero cabelludo y el cráneo de la niña con un cuchillo de monte, ¡Hala! con muy poca higiene y anestesia. ¡Hala! Pudieron ver cómo Pachita levantó sus manos y un trozo de carne apareció en sus manos en instantes. Este lo colocó en el orificio del cráneo e hizo un par de movimientos para colocar todo en su lugar. Después pasó su mano por la herida para realizarle una sutura, pero lo que menciona Jacobo es que fue tan increíble este relato que no podía encontrar una respuesta concreta para lo que había visto y mucho menos cómo funcionaba todo lo que había hecho, güey. Cómo un pedazo de carne aparecía en sus manos así de la nada, güey. ¡Qué chingados, güey! El chile, eso sí, ya es, poderoso, güey. ¿Qué pedo, mi cuau? ¿Cómo le haces? Ese es el misticismo. Ese es el Güey. misticismo de todo este caso, güey. No ¿Cómo? mames, güey.
con un cuchillo de monte a la verga. Y hay fotos, güey. Hay fotos de Pachita realizando operaciones con ese cuchillo, güey. Está cabrón, güey. Una historia bastante interesante. Compleja e interesante. Muy, muy interesante. Al poco tiempo las mejorías en la niña se empezaron a ver reflejadas. Después de la cuarta cirugía, pasó de estar en estado vegetal a poder realizar breves movimientos, balbuceos y sobre todo sonreír. Así que háganle caso a Bárbara de Regil, que nadie te arrebate tu sonrisa, güey. No mames. Y por si esto fuera poco, existe una entrevista en la que un periodista español cuestiona a Jacobo sobre su descubrimiento en el campo del chamanismo. Y nos relata otra cirugía de Pachita, pero en esta ocasión sería un trasplante de pulmones. ¡Ah, no mames! Así de complejo, güey. Así de complejo, güey. ¡Hijo de la verga! Lo más cabrón, güey, es que en el documental también mencionan una operación de un señor que era inválido, que le cambió una vértebra de su columna espinal, güey, de su columna vertebral, y salió caminando como si nada, güey. ¡Ah, no mames! Impresionante, güey. Estoy asombrado. ¿Cómo es que Cuauhtémoc llegó al cuerpo de una señora, güey, a curar personas? Exacto. Eso es lo interesante y todo el misticismo que hay detrás de este gran personaje que es Pachita, güey. Sin embargo, si no me creen, van a escucharlo de sus propios labios de Jacobo, la experiencia que tuvo en el trasplante de pulmones. Así que comencemos. Mire, es una pregunta que le agradezco mucho porque me va a permitir, a través de este intento de explicación, entender muchas cosas que hasta ahora he tratado de entender sin mucho éxito. A mí lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México es que estos personajes extraordinarios funcionan o parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita tenía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Y yo cada vez que veía esto y otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita ¿qué pasaba? ¿Cómo es que hacía este portento? Ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. No había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Y si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente de la nada, o si su deseo era desaparecerlo también ocurría. Asombroso, güey. No lo puedes creer, güey. Aunque te lo estén narrando, aún así dices, güey, es muy, muy impactante, muy, muy increíble. Lo hace sonar tan sencillo como trasplantar una planta a otra maceta, güey. Exacto, güey. Así de fácil un proceso quirúrgico, güey, con un cuchillo y materializando objetos y desmaterializándolos de la nada, güey. Exacto, como él lo menciona, ella estaba localizada en un punto de la realidad mucho más arriba que el de nosotros,
que parecía que no tenía un límite como tal, güey. Güey, es que no parece que la mente tuviera este poder, ¿no? Pareciera muy, muy increíble que solo con el pensamiento lograras hacer todo este tipo de cosas. Exacto, güey. Es lo impresionante, lo increíble de las narraciones de Jacobo, güey. Porque si tú lo escuchas, güey, es un hombre letrado, güey, no se traba al platicar la historia, güey. Claro que no, y además Jacobo también tiene un gran trabajo detrás, por ejemplo, el estudio que hizo con el adiestramiento de niños, güey. Ah, a eso vamos a llegar también, güey. Muy cabrón, güey, o sea, es que no dices que este güey está loco, güey, porque no está loco, güey. No Este güey está más cuerdo que nadie, güey. Está estudiado, güey, y lo está estudiando, güey, nos lo trató de explicar, güey. Porque este pedo está cabrón, güey. Incluso ahí están sus investigaciones, güey. Hay un chingo de libros de Jacobo Greenberg, hay audios, hay entrevistas, hay todo un mundo de información en el que ustedes pueden ir a rebuscar y ver y comprobar que no estaba loco, güey. Realmente sabía lo que hablaba, lo que decía, lo que investigaba. Entonces es muy, muy interesante toda esta anécdota que nos platica, pero como lo dice, pero como lo podríamos decir, es muy muy largo todo este proceso de los chamanes, las experiencias. Con cada uno de los chamanes de México tuvo una experiencia bastante extraña. Entonces sería muy muy largo hacer ese programa, güey. Pero vamos a continuar para no meternos más a fondo con el tema. Claro. Sin embargo, para este momento hay unas declaraciones en el documental de El secreto del Dr. Greenberg en donde mencionan que Pachita y Jacobo tuvieron una relación muy fuerte, muy unida, por lo cual fueron amenazados para dejar de trabajar juntos directamente desde Los Pinos, güey. La orden salió de Los Pinos y les dijeron que dejaran de trabajar juntos porque pues eso no se podía, güey. O le iba a pasar una cosa muy fea a alguno de los dos para que el estudio que estaban realizando se detuviera. No mames, es que pareciera... Desde aquí comienza lo conspiranoico, güey, y dices, güey, no mames, güey, ¿por qué? ¿Por qué está intercediendo el Estado en un trabajo supuestamente pseudocientífico que no... Científico, güey. Bueno, científico, sí, científico, porque siempre utilizó el método científico. ¿Qué clase de valor tuvo este trabajo, güey? Exacto, qué tan importante eran las investigaciones o los resultados que estaban dando estas para que el gobierno tuviera que interferir y decirles que se detuvieran, güey. Incluso mencionan, hay posibles teorías en las que otro mando superior al gobierno de México... Pareciera, es que no creo que el Estado estuviera tan enterado de esto, y si lo estuviera, pues ¿qué haría, no? Sino ocuparlo ellos mismos. Güey, de hecho, qué tontos sería el gobierno mexicano si no ocupara para su propio beneficio todas las investigaciones de un mexicano, güey, ¿sabes? O sea, pero pues, sabemos. Pero sabemos que sí, llega a suceder. Y en este caso, pues, pareciera lo más lógico, ¿no? Creer que hay un poder más grande encima de el Estado mexicano para decirles, oye, contrólame a estos, ¿no? Contrólame a estos, ya no quiero que hablen porque están llegando bastante lejos. Sin embargo, las grandes investigaciones del Dr. Greenberg no lo iban a dejar muy bien parado en el ámbito científico, pues su reputación y respeto se vio cuestionado por mucho tiempo. Incluso actualmente debe de existir el rechazo hasta este tipo de investigaciones. Y por eso, antes de que continuemos con el episodio, creo que es necesario que conozcamos un poco de la percepción de la realidad de Jacobo, y sé que soy el menos indicado para explicárselos, así que pasemos a escuchar otro audio donde explica cómo funcionan los estados de conciencia, la percepción y sobre todo lo que muchos autores han nombrado como la Matrix. La Matrix, otra realidad. Otra realidad, o la realidad construida en la que vivimos. Así que ahorita vamos a volver a comentar el audio que van a escuchar. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar, o en tratar de explicar, cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero
nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. Pues así como lo escucharon, más o menos lo que intenta explicar, o voy a tratar de explicarlo. Lo voy a intentar traducir porque la verdad es que el lenguaje que maneja es complejo. Es intelectual. Es intelectual. Exacto, pero más o menos lo que intenta decir es que existe una red, un red neuronal. Vacío, güey, ¿sabes? Un vacío en el espacio que se descompone o que nosotros descomponemos a través de nuestras redes o conexiones neuronales, y que eso es lo que crea nuestra percepción de la realidad, ¿sabes? O sea, esas, como lo explica, esas pequeñas neuronas, cada una hace una pequeña distorsión de la realidad, y en su conjunto hacen la realidad, ¿me entiendes? ¿Sabes? Claro, es muy difícil. Por supuesto, sí, es complejo, es bastante complejo en el idioma en que se intenta explicar, porque sí, lo que trata de decir es que con el puro pensamiento, ahora sí que las frases motivacionales, ¿no? Si lo piensas, lo tienes, ¿no? Estos decretos motivacionales, que simplemente te lleva a repetir algo, tu cerebro lo conecta, lo asocia, y de ahí lo vas obteniendo, ¿no? Es muchas de las experiencias que viene manejando. Por ejemplo, en el caso de Pachita, ya lo escuchamos. Ella estaba en un punto de la realidad que decretaba las cosas y lo hacía, güey. Hacía que aparecieran, hacía que desaparecieran, solo porque ella lo decretaba, güey. ¿Sabes? ¿Qué poder ella tenía sobre la realidad o sobre manejar su realidad para que pudiera llegar a modificar o a hacer lo que ella quisiera, güey? ¿Sabes? ¿Qué clase de poder intelectual, cerebral poseen estas personas que parecieran superpoderes, superdotadas, algo fuera de lo común, que no hay explicación como aparente, tal? Güey. Sí, claro. Es muy complicado todo este tema, por como lo dice también Jacobo. Es mucho a la experiencia. Si tú no lo ves, si tú no lo vives, obviamente vas a decir que el que crea la teoría o el que está diciendo todo es un mentiroso. Charlatán, claro, por supuesto. Entonces, es lo que menciona. Tienes que vivir la experiencia, tienes que verlo, tienes que sentirlo, tienes que creer en ello para poder hacerlo, para poder llegar a un nivel de entendimiento superior, güey. Es muy, muy interesante que mencione todo esto. Porque la verdad es que sí, güey, incluso la magia también decreta eso. Tu voluntad será realidad, güey, ¿sabes? Tu palabra se cumple, ¿no? Cuando, por ejemplo, dices que va a pasar algo y pasa, ¿no?
esos son los decretos, sus supuestos decretos, ¿no? Exacto, güey. Entonces, estas frases motivacionales, como lo dices, que mencionan, tú piénsalo, tú créalo, y mientras tú lo creas, se va a cumplir, güey. O simplemente, a veces pareciera que hasta en una sola charla, ¿no? Por ejemplo, estás, ahí conduciendo, piensas en policías y madres, ¿no? Te detienen la patrulla. Exacto, güey. Valió caca, güey. O estás pensando en un viejo amigo, güey, o un conocido, en alguien, y de repente te llega un mensaje, o de repente te llega una llamada, güey. ¿Cómo? ¿Quién sabe, güey? Sí, Pero sí, de sí, alguna por supuesto. extraña manera, el estar pensando en esa persona o que se te haya aparecido en el pensamiento, quiere decir algo, güey, ¿sabes? Es muy extraño y si nos basamos Sí, en sí, todo sí. esto, tendría un poco de sentido, güey. Sin embargo, vamos a tratar de dejar la intelectualidad un poco de lado para continuar con la historia. cerebritos. Porque a partir de 1982 comienza una investigación con José Luis Altamirano sobre la visión dermóptica o percepción extraocular. Y luego de un estudio con 19 sujetos, 11 niñas y 8 niños de entre 5 y 13 años, pudo notar que se podía tener una percepción distinta de la realidad en cada uno. Sus experimentos se basaban en colocar a los niños frente a un pizarrón con los ojos cerrados o vendados, y a través de diversos procedimientos demostró que los sujetos de experimentación poco a poco fueron desarrollando la habilidad de poder observar con los ojos cerrados o tapados. Y esto es muy interesante, güey, porque si te metes en YouTube y buscas experimentos de visión dermoóptica, güey, te van a aparecer varios, güey, que incluso unos sí se ven medio armados, pero hay uno en especial que me llamó la atención, güey. Está un niño jugando con su papá, güey, a armar líneas con colores, con bolitas, con fichitas. Y él tiene los ojos tapados, güey. Están jugando, el señor pone las fichas, intenta taparle la línea para que no forme 4 del mismo color. Sin embargo, el niño vence, quién sabe cómo, güey, pero con los ojos tapados, güey. Vaya. Incluso en el documental de Jacobo nos menciona una de sus amigas que Jacobo tenía esta habilidad porque podía ver las contraportadas de los libros sin siquiera estarlas viendo, güey. O sea, ellos le enseñaban un libro, güey, y les decía todo lo que venía en la parte de atrás, güey. Vaya. Entonces es muy, muy interesante que haya testigos de esta habilidad que tenía Jacobo Greenberg. Incluso hay videos en YouTube en donde te dicen, desarrolla esta habilidad y te dan supuestos procedimientos, güey. Pero, pues ya estaría de cada quien intentarlo. Nadie pierde nada, solo un poco de tiempo, ¿no? Exacto. No pierdan las esperanzas. Van a encontrar el método algún día. Si tienen dedicación y ustedes lo decretan, es posible que se cumpla, güey. ¿Sabes? Pero sobre todo estudienlo. Exacto, estudien, que es lo primordial. Lo primordial, ¿no? Para saber de qué están hablando. En los 80, Greenberg amplía su área de estudio y viaja a la India, donde conoce a diferentes gurús y sanadores como Goenka, Suteji o Sai Baba, intentando comparar la forma de actuar de los chamanes mexicanos con los hindús y budistas, estableciendo una valiosa colaboración con varias universidades de la India, que posteriormente serían muy importantes en sus experimentos sobre telepatía a larga distancia. Gracias a esto, Jacobo Greenberg regresa entusiasmado a México y a partir de 1987 dirige el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, que a pesar de las críticas, envidias y desprecio de sus colegas, el Jacobo, güey. Este güey de Jacobo. El Dr. Greenberg. No te hagas bobo, Jacobo. Exactamente. El Dr. Greenberg no cesaba de publicar nuevas investigaciones que entusiasmaban a los apasionados por lo paranormal en todo el mundo. Su fama comenzó a crecer hasta el punto de que varios colegas lo apodaron como el Einstein de la conciencia por sus innovadores experimentos, dando pie a que el sobrenombre enfureciera aún más a sus haters. Definitivamente estaba armando un revuelo con todo lo que estaba haciendo. Las demostraciones que estaba dando eran, pues, increíbles. Difíciles de creer hasta este momento. Y dices, pues, él sabía cosas, ¿no? Él había experimentado, había desarrollado un método, ¿no? Ya había establecido un método científico para analizar todos estos fenómenos paranormales como se le conocen. Analizarlos e interpretarlos y replicarlos, que es lo más primordial. Replicarlos, exacto, esa es la palabra clave de todos estos experimentos, replicarlos. Y esto se va a ver muy marcado en todas sus investigaciones porque son muy extensas.
Sin embargo, el laboratorio de Greenberg en la UNAM comenzó a hacerse conocido y otros investigadores de la conciencia, como el físico teórico y divulgador, el Dr. Amit Goswami, viajó a México para intercambiar estudios con Greenberg. Y no solo eso, muchos estudiantes de física, química, psicología y otros campos de la UNAM solicitaron realizar sus prácticas y tesis con el marginado Dr. Greenberg, prefiriendo su laboratorio antes que cualquier otro en la universidad. Era tan solicitada la pasantía o investigación con el doctor que se tuvo que limitar a ofrecer solo 16 pasantías por año, ya que cada estudiante se vio involucrado en cada uno de sus experimentos. O sea, estaban bien metidos en todo lo que estaba haciendo Jacobo Greenberg. Pero eran poquitos, ¿eh? Ahora sí que contaditos con los dedos de las manos porque no se nos vaya a salir esto de las manos. Exacto, güey. Era tanta la demanda y el éxito que estaba teniendo con estos procesos, güey, que todo mundo quería ir con el Dr. Greenberg, güey. Pues claro, ¿quién no habría querido tomar una clase con el Dr. Greenberg? Güey, no mames. De hecho, hasta apenas me estoy enterando de esto, güey. Puta madre, hubiera querido estudiar con ese cabrón, güey. Me hubiera encantado inscribirme a su curso. Exacto. Sin embargo, aquí llegamos a lo que se conoce como el día F, el 8 de diciembre de 1994, cuando Jacobo no acudió a su laboratorio. ¿Cómo? Sus familiares comenzaron a preocuparse ya que siempre tenía una rutina establecida, y esto no era nada normal. Varios de sus colaboradores sabían que tenía previsto un viaje a Nepal el 14 de diciembre, para llevar a cabo una serie de experimentos de telepatía a larga distancia entre la UNAM y el Instituto Vivekanand, ubicado en la India, además de ser partícipe en una sesión de meditación en común, güey. Una de sus pasantes, Lía, declaró lo siguiente, cito: "Queríamos estudiar el potencial transferido a distancia. La metodología sería igual a la que usábamos en la UNAM, pero los sujetos estaban en 2 países diferentes. Pensábamos sincronizar los registros porque todo esto era un proyecto fantástico. Para aquel entonces no había como tal un iPhone y era todo un reto y parecía ciencia ficción". Güey, no mames, por supuesto, increíble. ¿De qué año estamos hablando? Güey, de los 80s, güey. Y incluso en ese tiempo nos mencionan un poquito más allá de esos experimentos que realizaba en la UNAM. Metía a 2 sujetos en 2 cuartos totalmente distintos con la luz apagada y le colocaban un encefalograma o para captar las ondas cerebrales de la cabeza. Y les prendían un estímulo a uno de los 2 sujetos en el cuarto con una luz. Este estímulo del cerebro se marcaba en el encefalograma, pero lo interesante es que al sujeto que tenían en el cuarto con la luz apagada y que no había recibido ningún estímulo, también en su encefalograma se veía marcada una distorsión o ese pulso, güey. Entonces, ahí empezaron a comprobar que de cierta manera los cerebros estaban conectados, güey. Hay unas, sí, justamente lo dice, lo menciona como una sincronización neuronal. Exacto. En donde ambas personas están interconectadas cerebralmente. Entonces, hay ciertos impulsos que en un sujeto los percibe su cuerpo físico y otra persona logra captarlos de forma psíquica, por decirlo de alguna manera. Exacto, güey. Es muy, muy extraño, güey. Y de hecho, este era el experimento que se iba a realizar en otro país para ver si se podían conseguir los mismos resultados. Una persona en India, una persona en México. Iban a realizar el mismo procedimiento y iban a ver qué era lo que se conseguía. Tú piensas solo en alguien de la India, papito. No te preocupes, quien tú solo piensa en alguien en la India. ¿Y qué estará sintiendo alguien en la India, no? Exacto, güey. Podríamos hacer eso, podríamos conectarnos con otras personas del mundo a través del pensamiento nada más. Nos podríamos estar comunicando ahora telepáticamente. Eso sería lo ¿Te plantarías un chip para tener mejor señal neuronal? Güey, ese sería el futuro, güey. Un chip de Movistar que te alargue la distancia, los RAMs del cerebro. Ahora sí, a ver en dónde te va a agarrar la señal, güey, y en dónde se te va a ir. Luego te van a aparecer mensajes de se le acabó el saldo, güey. Te vas a buguear, güey, te vas a quedar ahí. Sin embargo, pues ya todos estos experimentos se echaron a perder porque Jacobo Greenberg no aparecía por ningún lado. Claro, había tocado cuerdas muy sensibles. Para ese momento, su hija Etusha Greenberg cuenta que el 12 de diciembre realizó una llamada a la casa de su padre para felicitarlo por su cumpleaños.
Sin embargo, su segunda esposa, Teresa Mendoza, con la que llevaba 1 año de casado, le mencionó que Jacobo había tomado la decisión de adelantar su viaje a Nepal, que estaba programado para el 14 de diciembre, y para ese momento ya se encontraba en camino a la India. Incluso su hermano Jerry indica que para el 12 de diciembre había organizado una pequeña reunión en su casa a la cual Jacobo había confirmado su asistencia, pero jamás se apareció por el lugar. Después de llevar el caso a las autoridades correspondientes, la policía demostró que Jacobo jamás tomó el avión a Nepal ni salió del país. Pensaron que podría ser algo normal, ya que era un investigador independiente que se ausentaba con frecuencia, por lo que dejaron pendiente la investigación por si se trataba de una falsa alarma. O sea, las autoridades dijeron, pues este güey se desaparece continuamente, mejor vamos a dejar que se apacigüe este pedo, que tal si aparece y nosotros buscando. Sí, mira, claro, no se preocupen, está estudiando como buen ermitaño, se fue a las montañas, agarró un librito, una libreta, unos hongos y se puso a viajar. Y se puso un viajezote, güey. Una catedrática de la UNAM, de nombre Ruth Cerezo, cuenta que recibió una llamada de Teresa Mendoza López el 13 de diciembre. Cito: ella me dijo que Jacobo había decidido adelantar las vacaciones de diciembre e irse a Campeche, antes de viajar a la India. Avisé al grupo de trabajo y nos fuimos de vacaciones también. Todos los miércoles teníamos seminarios de investigación. Así que regresando de vacaciones y al ver que no llegó al primer seminario, se me hizo bastante extraño. Al siguiente seminario manifesté mi preocupación y di aviso a la universidad y comenzamos a buscarlo entre los familiares de Jacobo. La mayoría de ellos pensaron que habría decidido quedarse más tiempo en Nepal, por lo cual no era un motivo de preocupación. En realidad, yo para entonces tenía una profunda amistad con Jacobo y sabía que él no iba a dejar las investigaciones en curso tan importantes que tenía, ni a sus estudiantes. Por supuesto que no, el trabajo de una vida, dejarlo así porque sí, de la noche a la mañana y desaparecer, es algo que no tampoco crees, güey. Exacto, no lo puedes creer, güey. Lo habías visto, todo estaba normal. Supuestamente no había comportamientos extraños o algo que denotara una cierta preocupación en el doctor para que sospecharan de que lo habían secuestrado, que lo habían matado o algo por el estilo, güey, ¿sabes? No se metía en problemas para que terminara de esa manera. Tenía una rutina, güey, era un doctor, era prestigiado, ¿qué iba a hacer? Solamente estaba metido, era un erudito, güey. Exacto, estaba metido en sus estudios solamente. Bueno, y su vida amorosa, ¿no? Que era un caos. También. Qué raro, ¿no? Que no pudo utilizar la conciencia para eso. En mayo del siguiente año se dio aviso a la policía, la cual consideró que ya habría evidencia suficiente para indagar o saber qué pasó. Poco a poco el laboratorio se fue vaciando. Los estudiantes que estaban en proceso de titularse de licenciatura se fueron acomodando o se les apoyó, con investigadores que eran amigos de Jacobo. Los de maestría o terminaron o se fueron. Los últimos en dejar el laboratorio fue Alejandro Salce y Ruth, que decidieron concluir los informes del DAGAPA y del CONACYT para que en caso de que Jacobo regresara no tuviera problemas para pedir financiamiento. La rapiña entre otros investigadores fue evidente y comenzaron a solicitar los equipos, así que decidieron entregar la llave del laboratorio a los abogados de la Facultad de Psicología y cerrar con todo el dolor de su corazón. La desaparición de Jacobo Greenberg tardó un tiempo en hacerse oficial. El procurador José Antonio González Fernández citó a uno de sus más importantes investigadores, Clement Padilla, que en mayo de 1995 se adentró a la búsqueda por Jacobo. Obtuvieron órdenes de allanamiento a la casa de Greenberg, sin embargo no había nada de extraño. Su casa estaba intacta, no había ninguna seña de que indicara que Jacobo hubiera estado ahí o que se había llevado cosas para su viaje, lo que comenzó a implantar ciertas dudas en su esposa Teresa, ya que de cierta manera podría estar involucrada en todo el caso. Y sobre todo, había un motivo aparente, pues unas semanas antes de su desaparición, Jacobo platicó con la periodista Tere Vale, que le indicó que estaba en muy malos términos con su esposa. Incluso ya no dormía en su casa. Había adaptado una combi para pasar la noche y no verle la cara por ningún motivo a Teresa. Vaya. Muy extraño, güey. Te digo que el señor Greenberg tenía algo extraño en sus relaciones.
Incluso su ex esposa, la primera, menciona que sí, era muy cusco, andaba detrás de una, se enamoraba, le partía el corazón, buscaba a otra y así andaba. Con una y con otra, güey. Vaya, el señor era un rompecorazones a pesar de todo. Era un Casanova. Ah, señor. Su segunda esposa, Teresa, era la principal sospechosa del caso. Lo curioso es que según el investigador Padilla, no notó un extraño comportamiento en ella. No se notaba preocupada por Jacobo. Incluso el investigador pudo intervenir su teléfono, descubriendo una serie de llamadas muy extrañas con Gerardo Morales Alonso, un velador de una escuela que vivía en la zona. Ah, cabrón, Este se sospechaba que había pertenecido al ejército, ya que tenía diferentes habilidades de combate e incluso usaba botas militares. Hostia, estaba armado. A pesar de ser detenido e interrogado, nunca pudieron obtener ni una sola pizca de información. Y como era de esperarse, el 24 de enero de 1995, Teresa desapareció del foco público. Según varios testigos, la vieron sacando varias pertenencias de su casa, junto con una mujer de pelo rubio, que según los chismes era una curandera muy amiga de Teresa. Sin embargo, jamás pudieron identificarla, hasta el momento. Vaya, una rubia. Además de todo esto, también se le encontraron una serie de llamadas muy extrañas con la madre de Teresa, que eran constantes, güey, a partir de noviembre de 1994 hasta después de la desaparición de Jacobo. Pero en los testimonios que ella había dicho, negó que había tenido comunicación con su madre. Vaya, esto quiere decir que tenemos misterio. Mentiras, güey. Mentiras son todas mentiras. También su madre mintió, porque dijo que no había tenido ninguna comunicación con ella, güey. Y también se le encontraron llamadas con Teresa, güey. Cosas que dice la gente. Ya no tengo nada más para ti. No, muy mal, ¿Cómo el cinismo llega a tal nivel que te intercedieron el teléfono, güey? Te diciendo, no, yo no fui, güey. Exacto, es lo mismo que decíamos en otros casos. Si ya tenemos la prueba de que fuiste tú, güey, y todavía lo niegas, quedas más pendejo. Mira, si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo no fui. El 10 de mayo de 1995 reaparece Teresa en casa de una tía en Rosarito, Tijuana. Ah, mira, ¿qué hace aquí mi Teresa? Desde ahí realizó una llamada a su madre de 10 minutos. De inmediato, el comandante Padilla dio la orden a varios oficiales para que fueran a Tijuana a buscar a la sospechosa. ¡Qué bolas, Ahora sí que lanzando el grito y diciéndome, agárrenmela. Agárrenla porque por fin la encontramos, güey. Ya tenía bastante tiempo de que no se había comunicado, se había desaparecido y que hiciera una llamada para su madre. Y el Día de las Madres, güey, era curioso, güey. Hermoso, qué detallazo. Pero cuando llegaron al lugar, Teresa ya no estaba en el sitio. Pues no era estúpida, sabía que sabe que la buscan, güey. Pues obviamente simplemente hizo una parada, llamó, vámonos. Güey, es muy interesante todo este pedo porque en el documental también mencionan que después revisando todas las escenas de la casa de Greenberg, descubrieron que faltaban todos los monitores, todos los discos duros, memorias, las tesis, los libros, investigaciones que tenía Jacobo Greenberg en su casa habían desaparecido, güey. Como si nunca hubieran estado ahí. Estaban los monitores de la computadora, pero no había un CPU, güey. Entonces era muy interesante que de todo lo que desapareció, solamente fue la información. Güey, es que este vato sabía cosas. Tenía algo en su poder que dijeron, necesitamos esto, nos lo llevamos. En junio de 1995, Etusha Greenberg aparece en el programa de máxima audiencia en la televisión mexicana, Siempre en Domingo, junto a su banda Cielo y Tierra. Una vez que los reflectores estaban encima de ella, mostró una foto de su padre pidiendo ayuda para dar con su paradero o con alguna pista que les ayudara. Esto dio lugar a una cascada de supuestos avistamientos de Greenberg en los lugares más extraños del planeta. En el barrio de mi esquina, en la esquina de mi barrio. El teporochito que está ahí se parece a Greenberg por la barba. Ándale, mira, lo vi tomando aquí en el poste. Entre los testimonios más alocados fue el de un hombre que aseguró que Greenberg había sido abducido por extraterrestres. ¡Ostras! Hasta ese punto llegaron las llamadas, güey. No, amigo, no estés jugando.
Sin embargo, el comandante Padilla se topó con el testimonio de un mexicano migrante que trabajaba en un laboratorio en Boulder, Colorado. El testigo afirmó que había visto en varias ocasiones a Jacobo en compañía de su esposa Teresa y de una mujer de pelo rubio, acompañados de 2 agentes del FBI. Sin embargo, aquí es donde entra el segundo sospechoso importante del caso, el tan afamado Carlos Castañeda, un antropólogo peruano que realizó su doctorado en Los Ángeles, California, y a través de sus investigaciones consagró una tesis de nombre Las enseñanzas de Don Juan, que tiempo después se convertiría en un bestseller, educando a toda una generación sobre asuntos de conciencia, chamanismo y uso de sustancias alucinógenas para llegar a otros estados de conciencia o realidades. Vaya. Jacobo tuvo la oportunidad de conocer a Castañeda en muchas ocasiones. Incluso formó parte de un grupo élite que se encargaría de develar los misterios del cerebro y de la humanidad. Sin embargo, como si se tratara de un culto o secta, Carlos Castañeda comenzó a imponer restricciones sobre los demás científicos. Su única condición era que todos los miembros se desapegaran del mundo y de sus intereses más preciados, para que pudieran enfocar su mente en el problema. Sin embargo, Jacobo no fue tan fácil de persuadir que abandonó el grupo en ese año. Mira qué egoísta era Jacobo, güey. Pues sí, güey, no lo iba a dejar porque su apego más importante era su familia y su hija, güey. Claro, por supuesto. Y de hecho, todos los testimonios dicen que que amaba de sobremanera a su hija. Entonces era un punto bastante doloso para él que tuviera que dejar a su hijita para continuar con sus estudios. Por lo cual no vio importante esto y le dijo, ¿sabes qué? Aquí tienes tu grupo de mierda, yo no voy a dejar a mi hija. Así que bye bye. Vaya que era un hombre. Incluso para este momento en una revista hizo una entrevista en la cual mencionó, después de la desaparición del grupo de Castañeda, se sentía un poco aterrado porque sentía que algunas personas lo estaban vigilando o siguiendo todo el tiempo. Esto es muy interesante porque pues está plasmado en una revista y que lo haya mencionado a Carlos Castañeda, güey, después de todo esto y que lo estuvieran siguiendo era muy muy importante para la investigación, pero no dio un paso certero. Además, también en este momento Clemente Padilla fue retirado de la investigación y fue acusado por el gobierno de México por el cargo de robo de autos. Algo tan absurdo que dices, güey, ¿no pudiste inventar algo mejor? Exacto, no pudiste haber inventado una mejor excusa para retirarme de este caso, ya que constantemente era llamado a Los Pinos para informarle al presidente cómo iba la investigación de Jacobo Greenberg, güey. Y cuando les mencionó este punto de que tenía una pista en Colorado, lo retiraron de la investigación. Interesante, coincidencia, no lo sabemos. Pues no lo parece, güey, es que hay cosas muy extrañas en este mundo y como tú lo mencionas, ¿no? Después de este capítulo, todo es posible. Todo es posible realmente, si lo quieren pensar de alguna manera, todo es posible, güey. La película Matrix te dice todo es posible, Jacobo te dice todo es posible. Y nosotros te decimos todo es posible, claro que sí. Solo decrétalo. Decrétalo y se hará realidad. También en este momento, varios de los familiares de Greenberg se acercaron con diferentes mediums, chamanes, para que pudieran realizar alguna especie de conexión o pudieran ver si su familiar seguía vivo. Un contacto. A lo que ellos mencionaron que de cierta manera Jacobo Greenberg seguía vivo, quizás no en nuestro plano, pero seguía vivo. ¡Oh! Como el Che. Bueno, mames, es muy interesante porque un testimonio de una curandera dice que sí, que tuvo una conexión con Jacobo y que Jacobo le mencionó a través de esa conexión que estaba bien, solamente que unos seres que no son de este plano o de esta realidad lo tenían amarrado con cadenas, güey. Ahora sí que lo tenían de esclavo. Sí, güey, porque sabía muchas cosas que todavía el humano no estaba listo para comprender, güey. Y por ese motivo lo habían desaparecido. ¡No! Pero, pues, es el testimonio de una medium, güey. Uy, está fuerte, está fuerte. En 2014, y con el 20 aniversario de su desaparición, Amiria Valle y Lía Bella Ati deciden rescatar de sus archivos varios artículos e investigaciones de Greenberg, que estaban a punto de publicarse cuando desapareció, y sacarlas a la luz.
Esos artículos, de un enorme valor para todos los estudiosos y apasionados de la parapsicología, sirven de base para el libro Alicia en el País de la Conciencia, donde se recaban muchas anécdotas de profesionistas y estudiantes que trabajaron con Jacobo. Descubrieron electroencefalogramas realizados a chamanes en trance. También algunos experimentos de telepatía o potencial transferido. Además de algunos experimentos de visión extraocular o telepatía con delfines, güey. Mírate nada más ese punto. Curioso, que mencionen los delfines porque... Sí se comunican, güey. Sí se comunican a través del sonido, muy, muy curioso. Y además de eso, pues, tiene muchas similitudes el cerebro de un delfín con el cerebro de un humano, ¿no? Exacto, es muy, muy interesante. Y como les dices, hay muchas conexiones que podrían ser estudiadas más a profundidad y que él ya lo estaba llevando a cabo. Sí, claro, porque también los delfines son utilizados para las fisioterapias, ¿no? Terapias acuáticas. Exacto. Sin embargo, para el documental El secreto del Dr. Greenberg, el comandante Padilla volvió a hablar sobre el caso. Cuenta que a pesar del paso del tiempo, sigue muy interesado en el testimonio del migrante que trabajaba en Boulder. Cuenta que el joven le explicó que el día que vio a Jacobo en Colorado, él se encontraba rellenando tanques de gasolina cuando aterrizó una avioneta privada, de donde bajaron un hombre barbón y una mujer de pelo castaño en compañía de un agente del FBI nombrado como Rick Howard y de una mujer de pelo rubio nombrada como María Velasco, agente del Servicio Secreto Norteamericano. Ahí está la mujer rubia que todos estaban buscando, que era un agente del servicio secreto. No, mira, carajo. Pero lo que más alarma en todas las investigaciones es que Jacobo Greenberg mantenía reuniones y conferencias secretas en la Universidad de Colorado en Boulder. Conferencias que estaban bien escondidas porque no estaban testificadas ante la UNAM, porque eran extracurriculares. Claro que sí, como cuando quieres ocultar los impuestos al SAT. Exacto. No tenía ningún registro de estas participaciones, güey, porque eran secretas, güey. Entonces, era muy, muy interesante que tuviera este secreto tan bien escondido, güey. Claro, por supuesto. Oye, estaba dando clases a escondidas. Exacto. Daba conferencias, güey, ante muchos estudiosos y catedráticos de ahí. Incluso le ofrecieron grandes propuestas con un chingo de dinero para que fuera a dar clases a universidades del extranjero, güey, pero él no aceptó. También mencionan que hubo una conferencia en Costa Rica un mes antes de su desaparición, de la cual habló de todos los experimentos de telepatía a distancia que se estaban llevando. Y después de que regresó del viaje ya se le notaba un poco intrigado, un poco aterrado, misterioso, volteaba a todos lados porque no confiaba en nadie. Es que había hablado un poquitito más. De lo que debía, güey. De lo que debía. Abrió la boca, alguien lo escuchó y dijo, cállenlo. Cállenlo porque este güey trae información pesada. También hay que decir que se investigaron los antecedentes de su segunda esposa Teresa, y estos son muy dudosos, ya que supuestamente se inscribió en una universidad de Los Ángeles donde cursaría su licenciatura, pero nunca se presentó a ningún semestre de la carrera y obtuvo su título, güey. ¡Oh! Yo quiero uno así, güey. Mira, güey, maestrazo. Oye, como ir a Santo Domingo, comprar tu título. Exacto. Y ejercer a la verga. ¿Qué tan fácil es ir a Santo Domingo, dejar tus 20,000 bolas, güey, y tener tu título como doctor, güey? Vámonos, sencillo, fácil, rápido. Por lo cual se especulaba que podría ser una infiltrada de la CIA, güey. Porque incluso Padilla, el comandante Padilla, tenía un chingo de artículos en donde se hacían menciones de las infiltraciones de la CIA en diferentes países, y lo hacen de esta misma manera. Implantan a jóvenes en el país para que se vayan educando, vayan teniendo una vida, pero están trabajando en secreto para la CIA, güey. Entonces, de cierta manera, dan a entender que esta María había sido entrenada desde muy pequeña para introducirse en los círculos científicos más importantes del país. Vaya, qué planes tan más elaborados, ¿no? Que llevan el tiempo. Mira, vamos a entrenar a jóvenes para que nos obedezcan fielmente. Y hagan lo que nosotros les pidamos, güey, por ¿sabes? Por supuesto, porque somos la CIA.
Sí. Sabemos, güey, no mames. Hasta la fecha tenemos muchos documentos filtrados de la CIA que han hecho muchos espionajes y de todo, güey, en diferentes países. Dan mucho de qué hablar, la verdad es que dan mucho de qué hablar. Sin embargo, llegamos al broche final del caso, ya que en enero del 2017 la CIA desclasificó más de 13 millones de archivos clasificados. Que de hecho ahí yo tengo unos que sí logré descargar que hablan sobre los encuentros OVNI, que es un capítulo pendiente que ahí tenemos por si quieren escucharlo o para planearlo y hacerlo bien, güey. Pero en estos archivos se pueden encontrar varias investigaciones de Jacobo Greenberg, como la sensación dermo-óptica, la teoría sintérgica y la telepatía a larga distancia. ¡Wow! Mira estas herramientas poderosas, poderosas. Y es lo que mencionan todos los conocidos de Jacobo. ¿Cómo carajos la CIA tenía las investigaciones de Jacobo Greenberg si supuestamente nunca había trabajado con ellos? Pero mira, es que Jacobo también se dedicaba a la divulgación, güey. ¿Cómo es que la CIA no lo iba a escuchar? Exacto, sí estaba güey. haciendo ruido, güey. Pero ya teniendo todas las pistas anteriores de agentes secretos y del FBI que lo habían visto en Colorado, donde daba conferencias secretas, güey, y que aparte de todo esto se tuviera una actualización de todas las aplicaciones de sus experimentos, era bastante curioso, güey, muy, muy interesante. También hay que decir que los hermanos de Greenberg nunca creyeron en la pista de que habían visto a Jacobo en Boulder, por lo cual desclasificaron toda la información del comandante Padilla y le dijeron que estaba loco. Pobre comandante perdió su credibilidad como oficial. Exacto, güey, porque cuando también mencionó esto ante las autoridades y que lo retiraron del cargo, le asignaron el caso a 2 agentes que desmintieron todo, güey. Mira, Dijeron, yo le creo. Aquí no hay nada, güey. Yo le creo, güey. Porque aquí llega a la parte cumbre de todo el caso, güey. Porque dice, yo investigué, yo tomé fotografías de la pista de aterrizaje, de todo lo que había en la zona, y supuestamente eso ya no existe, güey. Entonces es muy interesante que él tenga supuestas fotografías de la pista de aterrizaje donde supuestamente Jacobo Greenberg apareció con agentes del FBI. Mira, yo le creo a este señor. Mira, si vimos materializar órganos a una señora que no puedan materializar. Bueno, no lo has visto tú, güey. Bueno, yo no la he visto. Pero lo escuchaste. Pero lo acabo de escuchar, güey. Y mira, si esto es real, ¿qué tan factible puede ser que también ocurre con esto, con otros objetos, no? Pues es muy, muy interesante. Ya volvemos a lo mismo. Es un tema bastante conspiranoico. Por lo mismo hay muchas teorías alrededor de la desaparición. Por lo cual no tenemos así como tal una respuesta concreta de qué fue lo que pasó con este sujeto después del 8 de diciembre de 1994, güey. Sin embargo, aquí viene otra cosa muy interesante porque en el 2016 una persona retiró dinero de la cuenta personal de Jacobo Greenberg. Aunque su hija Etusha intentó seguir el rastro del retiro, nunca se dio con el responsable de dicho retiro, güey. Está vivo. Está vivo, güey. Está vivo, güey. Está vivo. Hace 5 años retiró dinero, güey. Sigue vivo, güey. Estaba escaseado y pues necesitó financiar proyectos. Exacto, güey. No sabemos qué fue lo que pasó, por qué la cuenta de Jacobo Greenberg sigue activa y cómo pudieron retirar dinero desde otro lado, güey, ¿sabes? Es muy, muy extraño. Y sin ser rastreados. Exacto. Así de fácil. Pero con todo esto llegamos a todas las investigaciones que ha tenido, porque estas se plasman en más de 48 libros que están a la venta en su página oficial, además del documental El secreto del Dr. Greenberg de Aida Cuellar, que está muy muy chingón, dura 1 hora y media aproximadamente para que vayan a buscarlo. También hay documentales de Pachita, de María Sabina en YouTube, donde van a poder encontrar mucha información, fotos y todo lo que les estábamos mencionando. También están los audiolibros de Jacobo ahí en YouTube, los de Pachita, y también en formato PDF. O sea, hay de dónde escarbar información, güey. Vaya. Sin embargo, pocos investigadores se esforzaron tanto por demostrar que es posible aplicar el método científico a la investigación de la conciencia y lo paranormal. Y tras 27 años de su desaparición, Jacobo Greenberg pasó a la historia como uno de los pocos científicos
que desestigmatizó su mente para poder tener un verdadero y profundo conocimiento sin ninguna atadura y sin límites. Para cerrar el episodio de esta noche, me gustaría citar las palabras del Dr. Jacobo Greenberg en el libro Alicia en el País de la Conciencia. Cito: "La ciencia no se define por su tema, la ciencia se define por su método. Tú puedes investigar lo que quieras, bien o mal. Si lo investigas bien, estás haciendo ciencia". No importa qué estés haciendo, qué fenómeno estés investigando, ya sea paranormal o algo de lo que se desconoce como ciencia exacta, güey. Si lo haces bien, estás haciendo ciencia. Así de simple, güey. No tengan miedo a investigar más allá de estos fenómenos paranormales o a introducirse en estas experiencias, porque al final de cuentas todo va a servir como una experimentación, güey. Personajazo, güey. Es que no hay más palabras para describir a este hombre de nombre Jacobo Greenberg. Porque es un personajazo, güey, que hizo mucho ruido, habló de más, güey, y que se lo cargó la verga porque encontró algo muy importante dentro de nuestra cabecita, ¿no? Encontró nuestro verdadero potencial, el verdadero güey. potencial. Es que él encontró el 100% de nuestra capacidad cerebral. Y por eso yo creo que no se le debería de nombrar el Einstein de la conciencia, debería de ser considerado el Chuck Norris de la ciencia, güey. El Chuck Norris de la ciencia. Exactamente, güey, porque es un personajazo y que sobre todo sea mexicano es mucho de qué hablar, güey, ¿sabes? No tenía yo al menos conocimiento de este personaje ni de todo lo que había investigado. Sin embargo, es un tema muy apasionante que me despertó muchas dudas y que me gustaría seguirme educando y leyendo sus libros, a ver qué era lo que intentaba decir, güey. ¿Por qué? Si lo desaparecieron, ¿por qué lo desaparecieron, güey? Pues es que se metió con algo muy, muy importante que pues, es el poder de la mente, ¿no? Que puedes lograr con la mente. Él describió procesos de materialización y desmaterialización de objetos. La materia, de objetos. Exacto. O sea, cosas aparecían y desaparecían. ¿Cómo explicas eso? Incluso hay muchos programas en YouTube donde da procedimientos de meditación para poder unificarte con tu conciencia, como él lo conoce en su teoría sintérgica. Y ahí está, te da todo el procedimiento para que tú lo puedas hacer. Está bastante increíble y yo voy a empezar a adoptar esa costumbre de hacer la meditación de Greenberg. Maestro. A ver si nos encontramos en otras realidades, así que vayan a explorar todos estos ámbitos de la conciencia que hasta la fecha siguen siendo un misterio para la humanidad. Y nos vemos en otro plano astral porque exactamente, esto se va a seguir poniendo muy bueno. Pero pues con esto vamos a dar cierre a este reboot del episodio 39, esperando que les haya gustado muchísimo, pero antes recuérdales a todos nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales son Caballeros del Albedrío con una L extra. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden también seguirnos en nuestro grupo de Facebook que se llama Luciferianos del Albedrío. Así es, pueden ir a buscarnos en todos lados como Caballeros del Albedrío. Recuerden también está el podcast de la Horrorpedia. Búsquenos en todas las plataformas. Y por favor, si les gustó este contenido, este podcast, vayan a compartirlo con todos sus amigos, conocidos y familiares que apoyan a que este proyecto siga creciendo. Pero bueno, por el momento no tengo nada más por decir, solamente recordarles que mi nombre ha sido Abel. Y yo he sido Bones. Y nos vemos en otra realidad y en otro Viernes de Misterio. Abran su tercer ojo. Es hora de cerrar su tercer ojo. Llegamos al final.